Y pues me encantaría empezar con una pregunta. ¿Se pueden sentar? Muchas gracias. Ahí donde estás, yo te invito a que pienses en cuál ha sido el momento más triste de tu vida. ¿Cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Lo puedes pensar con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, como quieras. La siguiente pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Qué lo hizo tan triste? Normalmente, sí, nos entristecemos mucho cuando perdemos algo, o cuando alguien se pierde, o cuando nos perdemos nosotros mismos. ¿Sí? Para mí, la tristeza más grande de este año ha sido la pérdida de mi madre. A pesar de que ha sido un año también muy bonito a la vez, porque Dios me dio la oportunidad de ser madre, ¿sí? Pero me tocó ir a despedir a mi madre. ¿Sí? Ese ha sido el momento más duro para mí, a pesar de que yo sé que en este momento ella está en el cielo. Y no alcanzaba ni siquiera a imaginarme cómo serían mis días sin ella. Yo no sé si tú has perdido algún ser querido y si te identificas con mi dolor. No alcanzaba a imaginar mis días sin sus llamadas, sin sus consejos, sin sus palabras de ánimo, sin sus mimos. Estaba embarazada y venía Cristi y yo le decía al Señor, y la abuelita de Cristi, ¿dónde va a estar? En los mimos para Cristi, pues obviamente está la abuelita paterna también, pero el solo hecho de que su abuelita materna tampoco estuviese me generaba muchísima tristeza. Y no hacía más que ver el WhatsApp una y otra vez, anhelando estar lo más cerca a ella, lo más cerca a sus recuerdos. Y lo que más le decía al Señor era que con quién iba a hablar ahora, porque con ella hablaba muchísimas veces al día, yo me desahogaba con ella. Y sé que tenemos al Señor y con el Señor también nos podemos desahogar y el Señor es el consuelo más grande que podemos tener. Pero hay veces que necesitamos una persona física en la cual aferrarnos, a la cual abrazar, una persona que de pronto estemos viendo, ¿sí?, con nuestros ojos. Esta es mi madre, ¿sí? Su nombre era Edni. Mi papá de cariño le llamaba Cristi, ¿sí? Mi madre partió el 17 de febrero, este jueves, hace un año. Y ella estuvo 8 años batallando con el cáncer, 8 años que fueron de lucha, 8 años donde le oraba al Señor para que la pudiera sanar. Y en el último año ella empezó a desmejorarse bastante, prácticamente en las últimas 2 semanas. A ella le detectaron cáncer de mama, le sacaron las mamas, pero cuando le detectaron el cáncer estaba bastante avanzado, había hecho metástasis al pulmón. Sí, ella estaba en quimio. Y en todo ese proceso yo pude ver la mano de Dios, pude ver el cuidado de Dios, pude ver cómo el Señor me fortalecía, cómo fortalecía a mi familia, cómo fortalecía a mi madre. Sí, había momentos en que prácticamente me daban ganas de tirarme al piso y llorar. Pero ahí era donde sentía el consuelo de parte de Dios. Las 2 últimas semanas antes de partir, ¿sí?, mis hermanos me decían que estaba hinchada, que estaba perdiendo la memoria. Había veces que me llamaba por teléfono y me llamaba 2 veces o 3 veces como si no me hubiese llamado antes, y eso ya me empezó a preocupar, ¿sí? Empecé a hacer todo lo posible y lo imposible para viajar lo más pronto posible, pero resulta que como estaba el COVID, sí, habían restricciones con relación a los viajes. El viaje más cercano que encontré fue el sábado y ella muere un martes. Y yo le lloraba al Señor porque le decía que entendía que su tiempo había llegado, pero que yo quería estar ese último minuto, ese último aliento, abrazándola con ella, estando con ella.
Y camino al avión, en todo ese recorrido desde Londres a Colombia, ¿sí? Lo que hice fue llorarle al Señor, llorarle al Señor. Cuando llegué a Barranquilla, ¿sí? Vi pues a mis familiares que me recogieron y sí, todo el tiempo ella con ilusión y con alegría me esperaba. Entonces, el tener que llegar a mi tierra sin encontrar a una de las personas que más amaba en esta vida fue durísimo. Y no solo eso, sino el hecho de pensar que el siguiente sitio donde yo le iba a ver iba a ser en ese ataúd. Obviamente sabía que su cuerpo, ¿sí?, físico estaba ahí, pero que su espíritu, ¿sí?, estaba con el Señor. Mas, sin embargo, en ese momento empezaron a llegar pensamientos a mi mente, temores, cuestionamientos, argumentos. Y lo primero que se me venía a la mente es, ¿qué tal si mi mamá realmente no fue salva? ¿Qué tal si realmente su destino no fue el cielo? Hay dos destinos eternos. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Absolutamente todos vamos a ser juzgados con relación a los 10 mandamientos. Y solamente hay 2 veredictos, inocente o culpable. No hay términos medios, o somos inocentes o somos culpables. Y realmente mi destino eterno sería el cielo si yo en mi corazón decido arrepentirme de todo corazón y confiar 100% en lo que Cristo hizo en la cruz. Me venía ese pensamiento de que qué tal que mi mamá no fuera salva, y eso me atormentaba muchísimo porque si ella no era salva sabía que no iba a volver a verla. Y el Señor traía a mi mente un versículo, traía mucho este versículo, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Seguimos al siguiente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15, por favor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Yo no sé si es la primera vez que tú vienes a la iglesia, si has venido antes, pero el Señor quiere que en este día sepamos que hay 2 grupos de personas. El primer grupo de personas son los que duermen, ¿sí? Cuando tú piensas en la palabra dormir, ¿qué se te viene a la mente? Tu cama, ¿cierto? Y obviamente si tú te vas a dormir, llegará una hora en que vas a tener que despertarte, ¿sí? Entonces, el primer grupo de personas es el que duerme. ¿Quiénes son estas personas? Son aquellos que están en Cristo. ¿Cuándo va a ser la hora de esas personas despertarse? Cuando venga el Señor, ¿sí? ¿Qué pasará con esas personas que durmieron en Él? Resucitarán. Luego está el segundo grupo de personas. Y son aquellos que no tienen esperanza. Entonces, en este versículo el Señor, que era lo que decía mi corazón, ¿sí? Que no me podía entristecer. Tristeza iba a sufrir, porque obviamente es la pérdida de alguien que tú amas muchísimo, que te va a hacer demasiada falta y que va a ser en cuestión de tiempo volver a ver a esa persona. Pero que mi tristeza no puede ser como aquellas personas que no tienen esperanza. Ahora, ¿quiénes son aquellas personas que no tienen esperanza? Son aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que no lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas, que no han nacido de nuevo. Y después de morir, ¿sí? Ya no hay más nada que hacer, porque el Señor nos da oportunidades todos los días, en todo momento y en todo lugar, para que nos arrepintamos. Y su palabra dice en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo primeramente para que él pueda entrar a mi corazón? Abrir la puerta. Yo primero tengo que decirle, sí, Señor,
yo creo en ti, creo que tú eres Dios, creo que tú moriste, que resucitaste al tercer día, ¿sí? Si vemos alrededor, ¿sí? Cuando leemos este versículo, la mayoría de los funerales que nosotros vamos, ¿qué nos encontramos en esos funerales? De aquellas personas que no tienen a Cristo. Nos encontramos con luto, con colores oscuros, nos encontramos con negro, nos encontramos con familiares que gritan, pero desgarradamente. Ahora, ¿por qué esos familiares gritan desgarradamente? Porque no hay esperanza. Porque para esos familiares saben que no es un hasta pronto, sino un hasta nunca. Entonces, por eso era que en ese momento, cuando yo le decía al Señor, ¿dónde está mi mamá? El solo hecho de pensar que era un hasta nunca, para mí era la tristeza más profunda que podría tener en ese momento. Pero lo que el Señor me decía es que no era el caso de ella, que para los que estamos en el Señor, nada de lo que hacemos es en vano. Me gustaría leerte una inscripción que estaba en Tesalónica. Se encontró una inscripción que decía: después de la muerte no se puede volver a la vida. Después de la tumba ya no nos veremos más. El poeta griego Teócrito escribió: las esperanzas son para los vivos y los muertos están sin esperanza. Estas eran las creencias en el mundo antiguo, eran tristes y pesimistas y siguen siendo las mismas esperanzas hoy en día para todas aquellas personas que están sin Cristo. Hay pesimismo, hay tristeza, ¿sí? Y la pregunta que me gustaría hacerte en este día es: ¿qué pasaría contigo? ¿En qué grupo estás? ¿A qué grupo perteneces? ¿A los que están con Cristo o a los que no tienen esperanza? Y más triste aún, me encantaría que pensaras en tus hijos, que pensaras en tus papás, en tu papá, en tu mamá, en tus familiares más cercanos. ¿En qué grupo estarían? ¿En aquellos que tienen esperanza o aquellos que no tienen esperanza? Y mi oración en el día de hoy es que el Espíritu Santo pueda inspirar nuestros corazones, para que nuestros corazones sean encendidos para poder entregarles primeramente nuestra vida al Señor y luego dedicarnos, ¿sí?, a ganar el alma de esas personas que son tan valiosas para el Señor. ¿Por qué, si sabemos que el destino eterno de esa persona muchas veces está en manos nuestras por el hecho de no compartir, qué nos impide llegar a esas personas o compartir a esas personas? Tal vez que nuestro corazón se ha endurecido, enfriamiento. ¿Qué también puede impedirme? El temor, ¿sí? El temor o también que el temor a ser rechazada, ¿sí? ¿Qué más puede impedirme? Que tal vez yo misma no sea salva. Me encantaría que fuéramos a Mateo 24, del 12 al 13. Dice: abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos ¿sé qué? El Señor dice que a causa de la multitud de la maldad, ¿qué va a pasar con el corazón? El corazón empieza a enfriarse, porque el mundo constantemente empieza a bombardearnos, ¿sí?, con cosas que no son agradables a los ojos de Dios, que no están alineados con el corazón de Dios. Y poquito a poquito, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a conformarnos a este siglo. Poquito a poquito empezamos a ceder. Y cuando tú empiezas a ceder, empiezas de pronto con un poquito, pero luego un poquito más, y luego otro poquito más. Y cuando ya llegas a ver, estás completamente, ¿sí?, alejado del corazón de Dios, estás completamente enfriado. Y el Señor lo que quiere es que en esta mañana calentemos nuestros corazones, ¿sí? Cuando el corazón está frío, nos volvemos egoístas, nos ensimismamos y perdemos de vista lo que realmente es importante para Dios, el alma, ¿sí?, el alma de una persona. En 2 Timoteo 1:6 encontramos a una persona que le pasó lo mismo, que su corazón se enfrió, tal vez porque se conformó a ese siglo y fue la vida de Timoteo.
Pablo le corrigió, ¿y qué fue lo que le dijo a Timoteo? Timoteo, no te dejes enfriar, no te enfríes, no te distraigas, ¿sí?, con las muchas cosas que se te presentan. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y le dice que lo iba a avivar a través de la imposición de sus manos, ¿sí? Timoteo pudo encontrar una persona que estaba encendida, ¿sí?, y pudo encender su corazón. Y el Señor no solamente encendió el corazón de Timoteo, sino que si hoy nuestros corazones están fríos, el Señor, ¿qué quiere hacer? Encender nuestros corazones y avivar el fuego que el Señor un día puso y que tal vez ahorita está casi que se apaga. Pero el Señor lo que quiere es encender nuevamente ese fuego en nuestros corazones para poder llegar a las personas que más amamos. Lo siguiente, aparte del enfriamiento, otra cosa que nos impide llegar a otras personas es que tal vez nosotros mismos no seamos salvos. En 2 Corintios 13:5, si me ayudan a leerlo, sí, vamos a leerlos todos juntos. 2 Corintios 13:5, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces, acá, ¿qué es lo que el Señor nos invita a hacer? ¿Qué? Examinemos a nosotros mismos. ¿Por qué el Señor quiere que nos examinemos a nosotros mismos? ¿Para qué? Para ver si estamos en qué, en la fe genuina. Si habla de una fe genuina, posiblemente hay una fe que no sea genuina. Entonces el Señor, ¿qué es lo que dice? Examínate a ver si estás en la fe genuina, ahora que tienes tiempo, ahora que estás con vida. Porque pensamos que de pronto por estar joven, muchos de los que están acá pensarán que les queda todavía muchísimos años de vida. Tal vez 40, 50, 60 años, pero la realidad puede ser otra. Realmente no sabemos cuándo la campana de nuestra vida deje de sonar. Pero ahora que tengo tiempo de tomar las decisiones correctas, ¿qué es lo que tengo que hacer conmigo misma? Examinarme, a ver si estoy en la fe genuina. ¿Y cómo sé yo que realmente estoy en la fe genuina? Acá lo dice. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Cómo sé que yo estoy en la fe genuina? Porque tengo la convicción en mi corazón que Jesucristo está conmigo. Y esa convicción, ¿quién nos la da? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me convence a mí que soy hija de Dios. Y el Espíritu Santo es el único que puede hacer que nosotros nazcamos de nuevo. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer, examinar mi corazón. Había un predicador muy influyente, fue un líder impresionante y sigue influenciando hoy día. No sé si algunos estén familiarizados con él, su nombre es Charles Spurgeon. ¿Han escuchado de él o no? Él tenía una frase muy cierta y muy impresionante. Y la frase decía: si no tienes deseo alguno para que otros sean salvos, entonces tú mismo no eres salvo. Eso es seguro. Vuelvo y lo leo. Si no tienes deseo alguno para que otros sean salvos, entonces tú mismo no eres salvo. Eso es seguro. El hecho de que vengamos a la iglesia no nos hace salvos. El hecho de que asistamos a células no nos hace salvos. El hecho de que tengas padres cristianos, eso no nos hace salvos, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente nos hace salvos? Tomar a nosotros mismos la decisión personal de arrepentirnos de nuestros pecados, de aceptar a Cristo, de seguirle, ¿sí? Eso es lo que te hace salvo, es confiar en la obra de Cristo. En la reunión anterior decía que Cristi había nacido con el privilegio de tener padres cristianos. Yo no tuve ese privilegio. A mí me hubiese encantado que mis papás hubiesen conocido al Señor. Yo fui la primera que conocí en mi casa. Y yo conocí al Señor cuando tenía 16 años. Y cuando yo conocí al Señor, lo que decía, qué rico hubiese sido, Señor, que hubiese nacido en un hogar cristiano, ¿sí? Y siempre digo, qué rico que Cristi pueda nacer y crecer
en un ambiente donde Dios sea el centro. Pero la salvación de Cristi, ¿sí? Depende de quién, de ella, de las decisiones de su corazón. Entonces, ¿cuál es la invitación en el día de hoy? ¿Sí? Orarle al Señor para saber si realmente la salvación ha venido a mi vida. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hay una consecuencia natural de haber nacido de nuevo. Y esa consecuencia natural es el querer ir y hablar a toda la gente de Cristo. Cuando yo recién conocí al Señor, yo me acuerdo que iba a las universidades. Y no iba una vez a la semana, iba todos los días. Un día me iba a una universidad, otro día me iba a otra, al tercer día a otra, y me la pasaba de universidad en universidad. Iba a la calle, hablaba, me montaba en un bus y hablaba, ¿sí? A donde iba, le hablaba a la gente acerca del Señor, porque sabía cuál era el valor de ese alma para Dios. Y me acuerdo que en esa época me tocó hacer una especialidad y ya no tenía el tiempo para salir a la calle a compartir. En esa especialidad, en mi break, le hablaba a la gente que estaba alrededor. Y una de las cosas una de las inquietudes que me venían era, ¿y ahora cómo hago para compartirle a mis papás? Porque le comparto a la gente que está en la calle, pero en casa es más difícil. ¿Por qué en casa es más difícil? ¿Qué creen? Porque no hay profeta, ¿sí? En su propia tierra. Y yo le clamaba al Señor y le decía, Dios, yo quiero que mi mamá sea salva, yo quiero que mi mamá te conozca, ¿qué hago para que ella pueda abrir su corazón a ti? Le compartí de Cristo. Y cuando le compartí de Cristo, ella me dijo que prácticamente que mis palabras no le servían de nada, que ella quería ver acción. Porque en esa época era foforito, era grosera, era rebelde, y mi comportamiento no representaba lo que estaba en mi corazón. A partir de ese momento empecé a clamarle al Señor y le dije, Señor, ayúdame a que mi comportamiento refleje lo que está en mi corazón. Y ayúdame, Señor, a que en mí ella te pueda ver a ti. Ayúdame a dirigirla a ti. Y ella me decía, cuando tú seas tierna, cuando vea ternura en ti, ahí te voy a escuchar. Y le decía yo al Señor que la varita me la había puesto muy alta, ¿sí? Hay un dicho que dice, ¿dónde flores si no hay jardín? ¿Cierto? Y mi oración a partir de ese momento fue, Señor, dame ternura porque yo anhelo que mi mamá pueda conocerte. Y las discípulas que tenía en esa época me decían que yo era súper tierna. Y yo me reía porque obviamente ternura era algo que yo no tenía. Pero yo entendía que el Señor estaba respondiendo a la oración. Poco a poco, sí, mi madre fue acercándose a Dios, recibió al Señor. Cada vez que venía a Londres, venía a la iglesia, se congregaba, ¿sí? Tenía interés, orábamos juntas, etc. Pero ya luego te contaré más adelante. En la Biblia también encontramos el ejemplo de la mujer samaritana, ¿sí? Cuando la mujer samaritana conoció al Señor en el pozo, ¿sí? ¿Qué fue lo que ella experimentó en ese momento? Experimentó una llenura que absolutamente nadie le podía dar. Ella encontró descanso, encontró paz, y en ese momento ella dejó lo que tenía su cántaro y fue corriendo a la aldea para decirle a todo el mundo que se había encontrado con el Salvador y que había alguien que le había dicho todo lo que ella había hecho. A través de su vida, una aldea entera se convirtió. Pero esta mujer no dijo, bueno, la verdad es que no sé nada de Biblia, no sé nada de palabra, voy a hacer primero conéctate, voy a hacer sanidades, voy a hacer pasos del maestro y cuando tenga un poquito de conocimiento voy a compartir. ¿Hizo eso? ¿Hizo eso la mujer samaritana? No hizo eso. La mujer samaritana, ¿qué fue lo que hizo? Habló a pesar de que no conocía nada de Biblia, pero su experiencia personal, lo que había vivido ella con Jesucristo fue lo que llevó a compartir a otros. Entonces, la consecuencia natural de yo recibir a Cristo me debería llevar, ¿sí?, a no quedarme callado, a hablarle a todo el mundo acerca del amor de Dios. Y el tercer punto, por el cual muchas veces no le hablo a mis seres queridos, a mis familiares, a la gente que está alrededor, tal vez es temor, ¿sí? Porque nos da temor a que nos rechacen, a que nos digan aleluya, a que nos digan anticuado, a que nos saquen del círculo, ¿sí? O temor a no saber qué contestar ante una pregunta.
En la Biblia encontramos la vida de Pablo. Pablo fue un líder bastante influyente también en su época y él escribió más del 50% del Nuevo Testamento. Y cuando vemos todos los libros que escribió Pablo, tal vez podíamos pensar, no experimentó nada de temor. Pablo era un berraco, Pablo hablaba a 5,000 personas. Pero mira lo que nos dice el Señor en 1 Corintios 2, del 3 al 4. 1 Corintios 2, del 3 al 4. Me acerqué a ustedes, ¿en qué? En debilidad, con timidez y temblor. ¿Le costaba a Pablo? Le costaba muchísimo. En el siguiente, por favor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y es lo único que nosotros necesitamos para compartir a las personas. Confiar no en mis palabras, no en lo que yo pueda decir, sino en la obra del Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Otra persona que encontramos que también experimentaba muchísimo temor a la hora de compartir, pero que el temor nunca le frenó, nunca le paralizó, fue Jeremías. Jeremías, cuando el Señor le llamó, era joven, tenía como 16 años también. No sé quién tenga 16 años, puede levantar la mano quien tiene 16 años acá. Willy está alzando la mano, Luisa también. Ah, tan descarados. Isa, ¿tú qué edad tienes, Isa? Tienes 13, 12. ¿Quién tiene 15? Nadie dice bingo. Por acá, 15 más o menos, a esa edad un poquito más. Jeremías, Dios llamó a Jeremías. ¿Y cuál fue la respuesta de Jeremías? Señor, yo no sé hablar, soy niño. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No tengas miedo a nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Jeremías también experimentaba temor, pero la confianza en Dios fue lo único que él necesitó para salir y hablar. Y es lo mismo que nos dice el Señor ahora mismo, que lo único que necesitamos para poder llegar a nuestros familiares, a los seres que más amamos, es confiar en Dios. No necesitamos de otra cosa, ¿sí? Me gustaría compartirles 5 razones, ¿sí? 5 razones que nos van a ayudar a encender nuestro corazón por las almas, ¿sí? La primera razón, 1 de Pedro 1, del 18 al 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata. El 19, por favor. Sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo contigo y conmigo? Pagó un precio incalculable, ¿sí? Nosotros éramos completamente esclavos del pecado. Teníamos una enfermedad que era peor que el cáncer físico y era el pecado. Porque el pecado, ¿sí?, nos lleva directamente al infierno. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Con su vida, con su sangre, pagó el rescate que ¿quién tenía que pagar? ¿Quién tenía que ir a la cruz y morir por sus pecados? Cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, el Señor tomó tu lugar para que pudieras tener una vida nueva, una vida eterna, ¿sí? Y cuando nosotros sabemos eso es razón suficiente para salir y hablarles a otras personas de lo que el Señor hizo en la cruz. En la otra reunión colocaba un ejemplo de un voucher. Se me perdió el voucher. Imagínate que te dicen, bueno, este es un voucher para que te vayas a Tailandia, ¿sí? Y es completamente gratis, un mes. ¿Quién lo querría? Alcen la mano, ¿quién le gustaría ir a Tailandia? All inclusive, todo gratis, ¿sí? Yo creo que a todos
saldríamos corriendo. Y si dicen, bueno, nada más tenemos 5, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, ¿tú qué harías? Correría, ¿cierto? Correría, saltaría. Si en las bodas muchas veces las mujeres solteras, ¿sí?, tiran para coger un ramo de flores, ahora imagínate que te digan un viaje a Tailandia, all inclusive, todo pago, correrías, te lanzarías y sacarías ese voucher de la mano, ¿sí o no? Y luego lo haces efectivo. Pero te dicen, bueno, te vamos a regalar 10 más. ¿Tú qué harías con esos 10 vouchers? Sin derecho a venderlo. Ah, aquí salió uno vivo. ¿Qué haces si no puedes venderlos? ¿Lo darías a otra persona? O sea, ¿sí o no? Ahora, ¿cuánto más si tú sabes que en tus manos está la salvación de un alma? Que hay un mejor destino. ¿Y el destino cuál es? El cielo, la vida eterna con Dios. ¿Sí? Si tú tienes la posibilidad de traer esperanza al corazón de una persona. Acuérdense, habían 2 grupos. Los que durmieron, ¿sí? ¿Y el otro cuál era? Los que no tenían esperanza. Y el Señor en nuestras manos nos da un voucher para poder darlo a toda aquella persona que no tiene esperanza, para que pueda tener esperanza. ¿Qué estamos haciendo al respecto? También da un ejemplo que miraras a la persona, no de al lado, porque la persona que está al lado seguramente es tu esposo, tu esposa, tus hijos, y tal vez por esa persona darías lo que tienes y lo que no tienes. Pero mira para atrás en esos momentos. Y los que están atrás, miren hacia adelante. Si a ti te dicen en ese momento, ¿sí?, esta persona va a morir, necesita una transfusión de sangre y necesitamos tu sangre para que esa persona pueda vivir, ¿darías tu sangre a la persona que está atrás? Miren otra vez, bueno, a la persona que no tienen atrás, Liliana, muy fácil decir que sí cuando tienes atrás a tu papá. Pero mira hacia la línea que está más allá, ¿sí? La respuesta sería otra, ¿cierto? Pues Jesús entregó cada gota de su sangre para que ninguno de nosotros nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna, ¿sí? Entonces, la primera razón que me debería llevar a mí a compartir cuál es, Jesús pagó un alto precio. Imagínate que tú en este momento, en este salón te dicen, acá hay un tesoro escondido, que vale, mejor dicho, todo lo que quieras para que no tengas que volver a trabajar en esta vida. ¿Tú qué harías? Yo no me iría. Empezaría a buscar por todos lados a ver dónde está ese tesoro escondido, ¿cierto? Imagínate, en la Biblia habla de un hombre que encontró una perla preciosa, un tesoro escondido, y vendió todo lo que tenía. Así somos nosotros a los ojos de Dios. Somos esa perla preciosa que Él vendió todo, dio todo, ¿sí?, para poder tenerte. Jesucristo dio cada gota de su sangre para que nosotros pudiéramos tener salvación. La segunda razón, y le vamos a orar al Señor que encienda nuestros corazones, porque el alma es de sumo valor para Dios. Marcos 8:36. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? El 37, por favor. El 37. Bueno, lo leo de acá. Si me ayudan a la cuenta de 3 a leer ese versículo, por favor. 1, 2 y 3. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? El siguiente dice, ¿hay algo que valga más que tu alma? Y es la pregunta que te hace Dios en esta tarde. ¿Qué vale más que tu alma? Tal vez en esta vida nos esforzamos muchísimo por cosas que realmente no tienen valor. Nos esforzamos por tener casas,
bienes raíces, por tener posesiones, por tener autos. Nos esforzamos por tener posiciones, por tener privilegios, por tener poder, pero no nos esforzamos realmente, ¿sí?, en el alma o en ganar el alma de otras personas. Y el Señor nos dice de qué nos sirve tener todo lo que podamos tener si al final vamos a perder el alma. En Lucas 12 del 16 al 21, no lo vamos a leer, ¿sí?, para que nos pueda dar el tiempo. Está la historia de un hombre que era muy rico. Y este hombre tenía tierras que eran muy, muy fértiles. Y esas tierras producían un montón. Pero resulta que no tenía lugar donde almacenar esas riquezas. Este hombre muy rico dice, voy a derribar todos mis graneros y voy a construir uno muchísimo, muchísimo más grande para almacenar todo lo que yo pueda. Voy a leer solo esa última parte. Dice, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es necio. Entonces nos esforzamos por ir a las mejores universidades, nos esforzamos para que nuestros hijos estén en las mejores universidades. Pero a la hora de buscar a Dios, de pronto no nos esforzamos tanto. ¿Qué pasa si un hijo tuyo te diría, no papá, no quiero estudiar? ¿Tú qué le dirías? ¿Se lo permitirías? No, es que el colegio no me gusta, papá. ¿Tú qué dices? Tienes que ir. Y acá no es negociable. Sí o sí tienes que ir. Pero a la hora de invertir en el alma de nuestros hijos, en las células, sí es negociable. Sabes que no vayas, más bien ve al sábado, un día que vayas es suficiente. Cuando el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? Que nos esforzamos por ganar riquezas, que nos esforzamos por tener los mejores carros, que nos esforzamos por qué más, por vivir bien, ¿sí? Pero no nos esforzamos por lo que realmente es valioso para Dios, el alma. Y pensamos que la sabiduría está en la acumulación de muchas cosas, pero para Dios la sabiduría es otra, y la encontramos en Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. Y la siguiente parte que dice, el que gana almas es sabio. Entonces, ¿por qué debería yo, sí, de encender mi corazón y buscar a las almas? Porque para el Señor las almas son incalculables. Vale más que cualquier cosa, más que las estrellas, que el mundo entero. Tan incalculable que entregó la vida de su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. La tercera razón, ¿sí?, para encender nuestros corazones, para poder ir y traer esperanza a aquellos corazones que no tienen esperanza. Mateo 28, del 19 al 20. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué tenemos que salir? Porque Dios nos comisionó, ¿sí? Porque Dios nos mandó. En Juan 14:23, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Muchas veces le hemos escuchado hablar a nuestro pastor David que el lenguaje del amor de Dios es la obediencia. Que yo no puedo decir, Señor, te amo con todo mi corazón cuando yo no estoy obedeciendo. La forma de saber si realmente amo a Dios o no es la obediencia. Si un esposo o una esposa viene y te dice, si la esposa le dice al esposo, te amo con todo mi corazón, amado mío, pero la esposa no le cocina, no está pendiente, lo trata mal, ¿será que lo ama? No, ¿cierto? Y viceversa. Si el esposo le dice, te amo con todo mi corazón, pero no se esfuerza por ella, no la trata bien, no tiene detalles de cariño, no le invita a comer, no es tierno, se le fue el primer amor, ¿sí? ¿Qué es lo primero que esa persona va a decir? Mi esposo no me ama, ¿o no?
Y hay un dicho secular que dice que más vale, ¿qué? La acción que 1000 palabras. Ahora, ¿quién prefiere eso? ¿Qué prefieres tú, palabras o acción? Yo la verdad es que prefiero acción. No sé los que están enfrente. ¿Sí? Entonces, el tercer punto, porque Dios me lo mandó. Cuarto punto, ¿por qué? ¿Sí? Mi corazón tiene que estar encendido para ir a ganar almas, porque somos deudores. ¿Sí? Pablo, nuevamente, en Romanos 1:14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo entregó toda su vida por amor al Evangelio, porque él sabía que su vida había sido rescatada. Cuando nosotros realmente, cuando la salvación ha venido a nuestras vidas, ¿sí? La actitud de nosotros va a ser, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Y nuestra actitud va a ser de deudora. ¿Sí? Poníamos el ejemplo ahora que si necesitas una transfusión de sangre y alguien te la da, ¿cómo te sentirías tú con relación a esa persona? Extremadamente agradecida, ¿qué hago por ti? ¿A dónde te llevo? ¿Tú qué no harías? ¿Sí? Cuando entendemos lo que realmente Cristo hizo en la cruz, nuestra reacción natural es tener un corazón sumamente agradecido y nuestra actitud va a ser, soy deudora, Señor. Pero muchas veces tenemos la mentalidad de merecedora. Me merezco esto, me merezco lo otro, nos llenamos de derechos, porque esto sí, porque eso no. Señor, es que no descanso, entre semana vengo a la iglesia a la vigilia, vengo a los sábados, entre la semana me toca ir a célula o doy célula, ¿sí? Tenemos mentalidad de que merecedora, tengo derecho a descansar, tengo derecho a hacer otras cosas, pero cuando realmente el Señor está en nuestro corazón va a estar encendido, ¿sí? Para hacer todo aquello que el Señor nos llame a hacer, y más cuando se trata de almas. Y la quinta y la última razón es porque nada de lo que hacemos en el Señor es en vano, ¿sí? Vamos a leer nuevamente este versículo, 1 Corintios 15:58. A la cuenta de 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice en ese versículo? Que estemos como firmes y constantes. Una persona que está firme es una persona que no la mueve nadie. Firmes y constantes. Una persona que es constante no dice hoy sí, mañana no, vengo en un mes, en 2 meses, sino que toma la decisión, esté bien o no está bien, se sienta bien o no se sienta bien, aquí estoy, Señor. Estoy triste, estoy alegre, tengo trabajo, no tengo trabajo, soy constante. Luego, ¿qué dice? Creciendo en la obra del Señor siempre. No dice que estancados o echando para atrás, sino todo el tiempo hacia dónde, hacia adelante, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Muchas veces queremos ver respuestas y respuestas rápidas, muchas veces no alcanzamos a entender lo que estamos viviendo y muchas veces lo que le decimos al Señor es en vano todo lo que hago, pero el Señor una y otra vez nos recuerda que lo que hacemos en Él y para Él nunca va a ser en vano. Tal vez llevarás mucho tiempo orando por la salvación de un ser querido, de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu primo, de tu hermano, ¿sí? Y dirás, bueno, ya no sé qué más decirle, pero ¿qué es lo que el Señor dice? Que para Él nada es en vano. Y hay otro versículo, Marcos 4, 26 y 29, y te invito a que este versículo lo atesores. Dice, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Hay procesos que no entendemos, que pensamos que no está pasando nada, pero sí está pasando porque Dios está trabajando. Y así como vemos que la semilla fue enterrada en tierra, ¿cuántos días pasaron? ¿Quién sabe cuántos días pasaron? Cuando tú
siembras un árbol en el patio de tu casa, tú no te asomas al otro día para saber si el árbol ya salió o sí. O tú lo siembras hoy y tú dices, mañana voy a recoger la naranja que sembré ayer. ¿Decimos eso? Claro que no, ¿cierto? Y dice que la semilla es sembrada, pasa día y noche, pero en el tiempo que vas a recibir una cosecha que es verídica, que no falla. Primero, ¿qué es lo que dice el Señor que sale? La hoja, luego la espiga y luego, ¿qué sale? El fruto. ¿Sí? Y para mí la vida de mi madre es eso. Es una tierra fértil que sí o sí iba a dar fruto, ¿sí? Y me daba mucha tristeza cuando estaba en Colombia, en el sepelio, cuando me venían esos pensamientos. Y esos pensamientos me venían porque yo decía, ¿qué tal que realmente mi mamá no haya recibido al Señor? Y lo que me hacía pensar que mi mamá no había recibido al Señor era el hecho de que habían tradiciones católicas, con todo el respeto, ¿sí?, de los que lo sean, a la cual ella estaba aferrada. Santos, por ejemplo, ídolos en la casa. Y el solo hecho de pensar que había eso, ¿sí?, me hacía pensar que tal vez la salvación no había venido a la vida de mi mamá. Pero el Señor me recordaba, ¿sí?, de las veces cuando ella tenía un problema y llamaba por teléfono para decirme, Kate, estoy viviendo esto, tengo esto, Kate, tengo la quimio, tengo muchísimo temor, ayúdame a orar, ayúdame porque mis fuerzas no puedo, siento que desmayo. Y en oración levantaba a mi mamá una y otra vez y el Señor a la vez me levantaba también a mí. En esa época, ¿qué no hice para llegar al corazón a mi mamá? Porque la salvación había venido a mi vida. La salvación vino a mi vida. Lo que yo más anhelaba era que la salvación llegara a la vida de mis papás, porque no quería que fuera un hasta nunca, sino hasta luego. Y mientras estaba en ese sepelio, se me venían miles de pensamientos. Y yo le decía, Señor, ¿por qué te la llevaste, Señor? Si mi bisabuelito murió de 110 años. Mi bisabuelita murió de 109. Sus papás están vivos. Mi abuelito tiene casi 100 años. Mi abuelita tiene 90 y pico años. Mi mamá apenas tiene 69 años. Le quedaban todavía 30 años de vida. Y el proceso más duro fue dejarla partir. Porque quería estar con ella, quería disfrutar de ella, aún sabiendo, ¿sí?, que era un hasta luego. El Señor me recordó las muchas veces que orábamos, las muchas veces que juntas en las noches leíamos la Biblia, todos los días, un capítulo, otro capítulo, y orábamos y le clamábamos al Señor. El Señor me recordó también que los últimos 6 meses de vida de ella decidió hacer aquí en la iglesia online, conéctate, decidió hacer sanidades, ¿sí? Y lo hizo hasta el final. Y las últimas 2 semanas de vida, que no sabíamos que eran las últimas 2 semanas, ¿sí?, yo pensé que ella no iba a asistir a la clase de sanidades, porque ya estaba débil, su presión estaba muy baja, no iba al baño, le costaba ir a orinar. Y mi papá me decía que estaba en cama, prácticamente que estaba muy débil. Y le dije a mi pastora, no creo que mi mamá se conecte a sanidades porque ella se siente muy débil. No creo que tenga fuerzas para tener que conectarse y recibir la lección online. Pero al mismo día, pensé que había sido el día siguiente, Sandy me llama, mi pastora, y me dice que mi mamá se conectó. Para mí fue la alegría más grande, porque otra persona estuviese en cama, pero ella decidió recibir la palabra de Dios porque en su corazón había un anhelo profundo por Dios. Y el hambre y el sed de Dios son señales de la salvación. Otra cosa que el Señor me ponía a la memoria era que al principio ella dependía mucho de mi papá y de mí para el entendimiento de la Biblia. Y siempre llamaba a Kate, no entiendo esta parte de la Biblia, ¿qué quiere decir? Y siempre le explicaba.
Pero llegó un momento en que ella ya no necesitaba explicación, que el mismo Señor le iba dando el entendimiento. Y mi papá me decía que ella pasaba horas leyendo la Biblia y orando. Y para mí fue la alegría más grande de mi corazón. El saber que ella tenía comunión con Dios, el saber que era una mujer que realmente estaba salva, que era una mujer que realmente decidió entregar su vida a Cristo. Porque eso me daba la esperanza de la vida eterna, de la vida nueva que solamente puede dar Dios. Y que pueda que no la vea de pronto en unos cuantos años, pero cuando el Señor venga por su iglesia, ahí la volveré a ver. Porque el Señor me prometió que ella iba a despertar, porque ella estaba en Cristo, por lo tanto, ella estaba dormida. Y estando en Colombia, me encontré con estas libretas. Son poquitas las fotos que alcancé a poner, pero realmente los escritos son muchísimos, donde me mostraban que tenía comunión, que ella realmente buscaba al Señor. Y habían oraciones, había versículos que el Señor le regaló al inicio de su proceso. Salmo 118, del 17 al 21. Dice: no moriré, sino que viviré, para contar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor, y los justos entran allí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. Y fue realmente lo que Dios hizo con ella, dar la victoria, porque abrió completamente las puertas del cielo para que ella pudiera entrar y pudiera tener victoria aún sobre la enfermedad o sobre cualquier cosa que ella estuviese padeciendo en este momento. Hay fracciones de oración que ella escribió que me gustaría compartirte para animar tu corazón, para decirte que para el Señor nada es vano, que nada es en vano para lo que hagamos para el Señor, el tiempo que invirtamos, las células, las vigilias, el venir a la iglesia, a pesar de que la mayoría del mundo es anti Dios. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Todo a su tiempo trae el fruto. Y si tú has estado orando por un familiar, por un ser querido, Dios va a responder, porque para Él nada es en vano. En sus oraciones, ella le decía al Señor: te pido, Señor, que me ayudes a no ser terca ni testaruda. Dame el regalo de la fe y ayúdame a no desprenderme nunca de ti. La vida es grande solo cuando se entrega, cuando es un servicio sacrificado por los demás, porque tú nos enseñaste con tu propio ejemplo. Señor Jesús, creo en ti. Ayúdame a descubrir que en ti está el verdadero camino para la vida eterna. Tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran sus pensamientos en ti. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. El peor virus es el temor. El temor nos hace vulnerables a la enfermedad y al enemigo. Confío en ti, Señor, quita toda preocupación y ansiedad. No temeré a la enfermedad. El poder que resucitó a Cristo está en mí. Creo y tengo fe en tu palabra. Lléname de tu espíritu. Y te leo todo esto para que dediques tu tiempo a lo que realmente es importante, a lo que es eterno, a lo que es trascendental, y es la vida eterna. En este mundo tenemos un promedio de 70, 80 años en el mejor de los casos. Pero ¿qué pasa con la eternidad? Si llego a morir hoy, ¿a dónde iría? ¿Qué pasa con el alma de los seres que más amamos? Si ni Dios lo quiera, tuvieran que darte un diagnóstico fatal de una persona que quieres muchísimo, ¿a dónde iría esa persona? ¿Y qué estás tú haciendo al respecto? Y el llamado que hace el Señor en esta noche es que nuestros corazones estén encendidos para invertir en lo que realmente es importante para Él, el alma de las personas. Este sábado tendremos un evento que se llama Descubriendo la Verdad. Es una maravillosa oportunidad para que personas puedan conocer
de esa verdad y del amor de Dios. Pero que ese evento no sea lo único, sino que sea el inicio de un estilo de vida. Y el estilo de vida que Dios quiere que tú y yo tengamos sea el de ganar almas, ¿sí? Ahí donde estás, yo te invito en que pienses en esos seres queridos que tú tienes. ¿Dónde están? ¿En qué grupo están? ¿En los que dormirán en Cristo o en los que no tienen esperanza? Y ahí donde estás, yo te invito a que te pongas en pie y que le ores al Señor por esos familiares y que te examines a ti mismo si realmente estás en la fe verdadera. Señor, nos presentamos en esta mañana delante de ti, Señor. Tu palabra es clara, Señor, cuando nos dice que miremos si estamos en la fe verdadera, Señor, que examinemos nuestro corazón, Señor. Y en esta tarde examino mi corazón, bendito Dios. Y tú dices que la forma de saber que estamos en la fe verdadera es si Jesucristo está en nosotros. Tu palabra dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, Señor. Hoy, Señor, te abrimos el corazón, Señor, de par en par, para que tú entres, para que tú vengas, Señor, para que tú tomes el señorío de nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú moriste, Señor, en la cruz, en ese lugar donde era yo la que tenía que morir, Señor, porque la paga del pecado es muerte. Pero tú fuiste, Señor, a ese sitio, Señor, para darme salvación, Señor, para darme vida eterna, bendito Dios. Por eso te doy gracias, Señor, por esa salvación tan grande, Señor. Porque sé, Señor, que si llego a morir, Señor, en el día de hoy, Señor, tengo la convicción, Señor, de mi destino eterno, Señor, que es el cielo. Por nada de lo que yo haya hecho, Señor, porque no hay ningún esfuerzo humano, Señor, que pueda hacer, Señor, que yo pueda ganar el cielo, Señor. Que lo que necesito hacer, Señor, es entregar mi corazón a ti, Señor. Es aceptarte, recibirte, bendito Dios. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, Señor. Y en esta tarde te queremos pedir perdón, Señor, porque nuestro corazón se ha enfriado, Señor. Porque nos hemos enredado, Señor, en los asuntos, Señor, de este mundo, Señor. Porque nos hemos despistado, Señor, porque hemos perdido el norte, Señor, el horizonte, Señor. Y así como tú le dijiste, Señor, a Timoteo que avivara el fuego del don que estaba en él, Señor, hoy te pedimos, Señor, aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y hoy veo, Espíritu Santo, cómo enciendes mi corazón, Señor. Hoy veo cómo me enciendes, Señor. Hoy veo cómo me calientas, Señor. Hoy veo cómo acercas mi corazón a ti, Señor. Hoy veo, Señor, cómo tú me das el poder, Señor, que yo necesito, Señor, para poder llegar, Señor, a las personas que tanto amo, Señor. Gracias, Señor, porque tú estuviste conmigo, Señor, en todo el proceso de mi madre, Señor. Gracias, Señor, porque tú me levantaste, Señor, las manos, Señor, cuando las fuerzas se me habían acabado, Señor. Gracias, Señor, porque cuando yo sentía que no podía más, Señor, tú viniste, Señor, al encuentro, Señor, trayendo esperanza a mi corazón, Señor, diciéndome, Señor, que no me entristeciera como aquellos que no tenían esperanza, porque mi madre estaba dormida, mi madre no estaba muerta, estaba dormida. Y que era cuestión de tiempo, Señor, y que en su tiempo, Señor, ella resucitaría. Tú lo prometiste, Señor, y yo lo creo y te doy gracias, porque nada de lo que hacemos en ti es en vano, Señor. Porque a veces pensamos, Señor, que dedicamos mucho tiempo, Señor, o que deberíamos de estar haciendo otras cosas, Señor. Cuando realmente, Señor, lo que verdaderamente importa, lo que es trascendental, Señor, es la eternidad, Señor. Bendito Dios, anhelamos, Señor, que nuestros tesoros, Señor, estén en el banco de los cielos, Señor, y no en esta tierra, Señor, porque una vez muertos, Señor, no podremos llevarnos absolutamente nada de lo que tanto hemos trabajado, Señor.
No queremos ser como ese hombre necio, Señor, que dijo que se iba a divertir, que iba a comer y que iba a beber. La verdadera riqueza, Jesucristo, está en conocerte a ti. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y no temeremos porque tú estás con nosotros, porque tú estás acá, Señor. Y en esta tarde te cantamos aleluya, aleluya a tu santo nombre. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias.